En la mitología nórdica existe un dios que no representa la guerra, ni el engaño, ni la destrucción. Un dios cuya sola presencia inspiraba paz, justicia y esperanza. Ese dios era Balder. Hijo de Odín y Frigg, Balder era amado por todos los dioses y respetado incluso por los enemigos de Asgard. No solo por su belleza, sino por su bondad. Balder era justo, sabio y jamás actuaba con crueldad. Pero precisamente por eso, su destino sería uno de los más trágicos de toda la mitología vikinga. Todo comenzó con un sueño. Balder empezó a tener visiones de su propia muerte, sueños oscuros, repetidos, imposibles de ignorar. Cada noche veía su final acercarse, y al despertar sentía que algo terrible estaba por ocurrir. Alarmado, Balder habló con los dioses. Odín, preocupado, descendió al mundo de los muertos para buscar respuestas. Allí confirmó lo inevitable. La muerte de Balder estaba escrita en el destino. Frigg, su madre, se negó a aceptar esa profecía. Decidida a proteger a su hijo, recorrió los 9 mundos y pidió un juramento a todo lo que existía. A las piedras, al fuego, al metal, a las enfermedades, a los animales y a las plantas. Todos prometieron no hacerle daño a Balder. Convencida de que nada podía herirlo, Frigg creyó haber engañado al destino, y durante un tiempo pareció funcionar. Los dioses, al ver que Balder era invulnerable, comenzaron a divertirse lanzándole armas. Espadas, lanzas, flechas y piedras rebotaban en su cuerpo sin causarle daño alguno. Balder se reía, participando en un juego que celebraba su aparente inmortalidad. El salón de los dioses se llenaba de risas y asombro, un espectáculo de alegría que ocultaba una sombra que se cernía sobre ellos. Pero no todos compartían esa alegría. Loki, el dios del engaño, observaba la escena con envidia y resentimiento. No soportaba la pureza de Balder, ni el amor que todos le profesaban. La felicidad de Asgard era para él un recordatorio de su propia oscuridad, y en su mente retorcida, comenzó a tejer un plan para destruirla. Transformado en una anciana inofensiva, Loki se acercó a la reina Frigg. Con palabras dulces y fingida curiosidad, le preguntó si era cierto que todo en la creación había jurado no dañar a su hijo. Frigg, orgullosa de su hazaña y sin sospechar la malicia oculta, confesó su único descuido. «Hay una pequeña planta», dijo, «un brote de muérdago que crece al oeste del Valhalla. Me pareció demasiado joven e inofensivo para pedirle un juramento». Esa era la información que Loki necesitaba, la llave para desatar la catástrofe. Con una sonrisa siniestra, el dios del engaño se dirigió al lugar exacto que Frigg le había descrito. Allí encontró el pequeño brote de muérdago. Lo arrancó con sus propias manos y, usando su magia, lo afiló hasta convertirlo en un dardo letal, una flecha pequeña pero cargada con el peso del destino. Loki regresó al festín de los dioses. La celebración continuaba, y las armas seguían rebotando inofensivamente en el cuerpo de Balder. Pero Loki buscó a alguien que no participaba en el juego. En un rincón, apartado y en silencio, se encontraba Hod, el hermano ciego de Balder. Hod no podía unirse a la diversión porque no podía ver a su hermano para apuntar. Loki se le acercó, con una voz que simulaba amabilidad. «¿Por qué no honras a tu hermano como los demás?», le preguntó. «Yo te ayudaré. Toma esta pequeña rama y lánzala. Yo guiaré tu mano para que no falles». Hod, sin conocer la verdadera naturaleza de la rama ni las intenciones de Loki, aceptó con gratitud. Quería ser parte de la celebración, honrar a su amado hermano. Loki puso el dardo de muérdago en su mano, le ayudó a apuntar directamente al corazón de Balder y le indicó cuándo lanzarlo. La pequeña rama voló por el aire. A diferencia de las espadas y las hachas, no se desvió. No rebotó. Atravesó el pecho de Balder con una facilidad mortal. El dios perfecto se tambaleó. Una expresión de sorpresa y dolor cruzó su rostro. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, sin vida. Un silencio sepulcral cayó sobre Asgard. Las risas se convirtieron en gritos de horror y desesperación. Los dioses quedaron paralizados,
incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Su alegría se había transformado en la más profunda de las tristezas en un solo instante. La mirada de todos se dirigió a Hod, quien permanecía con la mano extendida, confundido y aterrorizado por el silencio repentino. No entendía lo que había hecho, pero los otros dioses sí vieron a Loki, quien observaba la escena con una sonrisa de triunfo antes de desaparecer, dejando tras de sí la ruina y el dolor. La pena de Frigg fue inmensa. Su intento por proteger a su hijo no solo había fracasado, sino que había sido la causa de su muerte. Odín sintió el peso del destino que había intentado evitar, sabiendo que aquello era solo el principio del fin. El cuerpo de Balder fue llevado a su barco, el Hringhorni, para un funeral digno de un dios. Junto a él, colocaron a su esposa, Nanna, cuyo corazón se había roto de pena. Los dioses intentaron empujar el barco funerario al mar, pero era tan pesado por el dolor que contenía que no pudieron moverlo. Tuvieron que llamar a la giganta Hyrrokin, quien con su fuerza descomunal logró lanzarlo a las olas. Thor consagró la pira con su martillo, Mjolnir, mientras el barco ardía, llevando el alma del dios más amado hacia el reino de los muertos. Pero Frigg no se rindió. Envió a Hermod, otro de sus hijos, en un viaje desesperado al Helheim, el reino de la muerte, para suplicar a la diosa Hel que permitiera a Balder regresar. Montado en Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín, Hermod cabalgó durante 9 noches por valles oscuros y profundos hasta llegar a las puertas del inframundo. Allí, encontró a Balder sentado en un lugar de honor. Hermod le rogó a Hel que liberara a su hermano, argumentando que era amado por todos los seres en los 9 mundos. Hel, conmovida por la súplica pero fiel a sus reglas, accedió con una condición. Si todo lo que existe en el mundo, vivo o muerto, llora por Balder, entonces podrá regresar. Pero si una sola cosa se niega a derramar una lágrima por él, permanecerá conmigo para siempre. Hermod regresó a Asgard con este mensaje, y los dioses enviaron mensajeros a todos los rincones de la creación, y todo lloró, los humanos y los dioses, los animales y los árboles, las piedras y los metales. La tierra misma lloraba por la pérdida del dios de la luz. Parecía que la esperanza renacía. Balder podría volver. Pero los mensajeros encontraron a una última criatura, una vieja giganta llamada Tok, sentada en una cueva oscura. Cuando le pidieron que llorara por Balder, ella se negó con una risa cruel. Tok derramará lágrimas secas por el funeral de Balder, que Hel conserve lo que tiene. Y con esas palabras, el destino de Balder quedó sellado. No regresaría. La giganta, por supuesto, no era otra que Loki disfrazado una vez más, asegurándose de que su maldad tuviera la última palabra. La muerte de Balder no fue solo una tragedia familiar. Fue el primer signo inequívoco del Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. La pérdida de la luz, la justicia y la esperanza dio paso a un invierno de 3 años, el Fimbulvetr, que precedería a la batalla final. La caída del dios perfecto demostró que ni siquiera los dioses eran inmortales, y que el destino, una vez escrito, no puede ser engañado. El dios de la luz había muerto, y con él, la edad dorada de Asgard se extinguió para siempre, dejando solo la promesa de la oscuridad y la guerra que estaban por venir.